Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frosur dentro del canal. Hoy vamos a seguir hablando de la temporada 6 que está pronto a salir, ¿sí? Se calcula que la semana que viene, como mucho la otra, va a estar acá, no hay fecha exacta, así que toca esperar. Pero recuerden que mientras tanto vamos a estar viendo todo lo que es el pase de temporada, cómo subirlo y cómo es la clase nueva. Recuerden que todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos diciendo acá puede llegar a sufrir cambios. Esta idea es, como decía ayer en el directo, es para poder ir viendo nosotros por adelantado cómo va a ser más o menos las cosas, tratar de ir pensando en estrategias y guías para ir viendo cómo vamos a subir la temporada, pero como digo, todo puede cambiar, así que a tomarlo con pinza, pero sirve para tener una primera idea de cómo va a funcionar el pase, así que vamos para abajo. Bien, estamos acá abajo, como digo, primero voy a remarcar un pequeño error que tuve ayer. Bueno, esto sí, ya sabemos que podemos sacar todos los días 6 frascos que van al buzón. Entonces, el tema de estos pases, sí, en realidad de todos los pases. Recuerden que nosotros acá nos piden 75 puntos. Yo decía, ayer dije, bueno, lo que tenemos que hacer es poner un frasco azul de 30, otro frasco azul de 30 y el de este de 20 se daría 80, pero como pide 75 hay que llenarlo un poco menos. En realidad fue un error mío, disculpen, sí. Se ve que toda la temporada número 5 ya funciona así y yo estuve fallándola. Ustedes cuando ponen frascos, por más que se pasen, bueno, acá en este caso no llegué, lo vamos a colocar todo igual de igual modo, pero vamos a ver de este, sí, lo mismo, yo decía 80, 40 y 10, si pongo este me paso no lo puedo donar, y si pongo 40 y 3 de 10 sería 70, me quedo perdiendo 5 puntos, pero no, fue un error mío, sí se puede donar cuando te excede de los puntos, sí, vamos a chequearlo. Ustedes ponen 80, el tema que yo lo veía en rojo y dije, chao, me pasé, no lo puedo donar, no me deja, pero nunca me di cuenta que el botón sigue estando azul. Entonces, cuando los puntos figuran en rojo, ustedes lo pueden donar igual, o sea, pueden donar 80, podemos intercambiar y acá te dice que solo puedes donar 75 puntos, que los puntos excedentes se van a perder. Le damos a aceptar y te donan los 75. Entonces, es simple, ¿sí? Disculpen una vez más, le digo el error que tuve ayer. Entonces acá podemos donar un azul y ya completamos perdón, uno naranja y ya donamos los 80 puntos, los 75 el día. Podemos donar dos de estos morados que salen en zona roja, o podemos ir a buscar 8 de zona naranja y ya se termina la historia, ¿sí? Lo mismo de este lado, entonces podemos combinar 80 puntos, ¿sí? Podemos donar uno de 50 y uno de 30, podemos donar los dos de 40 o los dos de azules de 30 y el verde, como dije yo, que esto se hace en zona de farmeo, ¿sí? Verde, azul y azul en zona de farmeo, en 4 tumbos ya tenemos completo esos 3 frascos y terminamos de completar esto. Ayer me preguntaban cuánto se demora en hacer esto, cuán tan activo tenés que ser. Y acá esto mínimo te pide, sí, para hacer estos 3 frascos, como digo, te pide mínimo 4 tumbos, ¿sí? Porque el de los jefes te pide 10 puntos y cada jefe de tumba te da 3, o sea, 3, 6, 9 y te faltaría un jefe más. Entonces, en 4 tumbas, pero igual si se ponen a pensar, si ponen este es 30, este es de 20, son 50 puntos que se hacen en zona de farmeo simple, y si este lo dejan en 9 puntos, en vez de darte 30 te va a dar 28 y deberíamos estar llegando a los 75 con 3 tumbos, ¿sí? Pueden hacer zona secreta y 2 tumbos más y ya están completos. Entonces ahí van a tener unos 15-20 minutos. Después si quieren hacer Odín para completar esto de acá, y lo que te va a llevar tiempo es farmear estos orbes que, como te digo, o farmeas esto en zona de nieve que te lleva unos 20 minutos matar eso, bastante complicado, o farmear muchos de estos que tienen menos oleada, menos dificultad, pero es en zona PvP también que el tema va a estar ahí, ¿sí? Así que bien, arreglado el tema del error, ahora sí vamos a ver el tema de la clase nueva, ¿sí? Bien, acá ya estamos en Odín, sí vamos a estar probando. Primero quiero mostrarle una cosita, estamos en Odín modo normal, ¿sí? Entonces lo que voy a mostrarle es lo siguiente, tema de los puntos, un dato curioso antes de ver la clase. Fíjense, vamos a matar a este. Un punto, los gigantes me dan 5, los zombies comunes me dan un punto. Estamos en modo normal, en modo fácil ayer me dio exactamente lo mismo. Entonces hay que ver si, como le digo, si esto es algo porque estamos así en la OBT y cuando salga global va a ser distinto, o va a pasar así. Si va a pasar así, conviene hacer Odín modo fácil. Si ahora vamos a mostrar unos fragmentos de lo que fue Odín modo fácil ayer, pero primero le quiero, y vamos a ver en PvP la clase, pero primero le quiero mostrar explicándole acá que estamos grabando, no en este momento. Entonces el tema de la clase, ¿sí? Tiene 3 habilidades, como ya dijimos. Tenemos el contraataque, que al recibir daño que exceda un 10% de la salud máxima del ocultista, ¿sí? O sea que si nosotros tenemos 270 de vida y
tenemos un golpe que excede el 10% de la salud máxima, o sea 27, sí, porque 270, el 10% es 27, se acelera el enfriamiento de los hechizos. La reducción del enfriamiento es de 0,25 por un punto de salud perdida. Entonces, cuando nos hagan, ¿sí? 270, cuando nos hagan más de 27 puntos, vamos a tener un aceleramiento en el enfriamiento. Eso es una actividad pasiva que tiene esto. Después tenemos estas dos habilidades. Esta es fantasma. Lo que hace es que el ocultista se haga fantasma temporalmente. Y lo que hace es eliminar los efectos de control y tenemos un 75% de resistencia al daño e inmunidad a los efectos de control. ¿Sí? Si lo subimos al 4 o al 80. Esto quiere decir que siempre pongo el ejemplo de 100 de daño para que sea un número redondo. Si no hay ningún arma que haga 100 de daño, creo yo. Pero si un rival me pega un golpe y sí, fíjense que un bruto me hace 80 más o menos. ¿Sí? Imagínense que me hace 100 de daño por golpe. Cuando activo el fantasma solamente me van a estar haciendo 25 de daño. O sea, baja demasiado y ahora lo vamos a ver el daño. Y después tenemos esta maravilla que es el estallido. Que según la cantidad de efectos que elimine, si nosotros cuando vamos tirando con el frasco vamos acumulando efectos. Según la cantidad de efectos que le pongamos al rival, va a hacer que la bomba haga entre 240 y 960 de daño. Una bestialidad, ¿sí? Pero fíjense que cuando subamos a ocultista al 4, la explosión no va a ser un porcentaje en base al efecto de carga, sino que va a ser un 60% de daño. ¿Sí? 60% de daño si elimina la cantidad máxima de efectos, o sea, si tiene 4 cargas, e ignora un 25% de la armadura del objetivo, además de infligir un 25% de su daño inicial en área. La explosión inflige un 25% de su daño inicial en área. O sea que cuando cambiemos de clase, cuando subamos de clase, va a ser distinta la forma de efecto, pero igual va a ser demasiado. Eso lo tendríamos que probar. Entonces lo que vamos a probar primero con este gigante es el tema del daño. Fíjense, un golpe básico del gigante lo que me pega, 14 puntos. Activo el fantasma, 3 puntos. De 14 pasa a 3. 1, 2, 3, 4. Y a tu casa. 360, estamos en modo normal, no tengo pociones, no tengo nada. Tampoco tengo montura que me ayude a matar zombies, ¿sí? Tengo monturas que no me ayudan a matar zombies. Y así todo 360 de daño a un gigante. Con 4 cargas obviamente, ¿no? Bien, ya estamos. Acá tengan en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros activamos la bomba esta, lo que hace es eliminar las cargas, ¿sí? En este caso el veneno que hace en el tiempo. Entonces vamos a ver cuánto hace de daño, ¿sí? A un gigante. Recuerden que este tiene reducción de daño, ¿sí? Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4 golpes. Vamos a ver cuánto daño le hacemos. Tiene 4000 y bajó a 3405, o sea que le hizo 600 puntos. En realidad en 595 puntos le hice solamente con 4 cargas. Vamos a ver 4 cargas y la bomba, ¿sí? O sea, si es mejor el veneno. 1, 2, 3, 4. No pude activar el coso cuando usé el fantasma. Porque el fantasma también te saca las cosas. Corto el video y vamos a ver cuánto daño, ¿sí? Cuánto daño hace, si es mejor dejar que le coma el veneno o si es mejor usar la bomba. Bien, vamos a probar 2800. 1, 2, 3, 4. 2800 y quedó 2811 y quedó en 2100 cosas, o sea que le hizo 706, no sé, 680 por ahí más o menos es lo que le hizo de daño. O sea que uno le hizo casi 600 y el otro le saca 680. Y si yo dejo que acumule un poco más, sí, porque si ustedes le pegan los 4 golpes y instantáneamente le pegan la bomba, le saca el veneno del tiempo y le haces el daño del área. Entonces no dejas que el veneno haga su acción. En cambio, si le tiras los... Obviamente que esto en un PvP no se va a poder hacer tampoco tan así. Esto estoy hablando acá de un jefe. Entonces si vos le haces los 4 golpes, dejás que el veneno lo consuma un poco de daño y le tirás la bomba, ahí sí casi que lo matás. Y ahí voy a hacer eso y vamos a pasar a verlo de ayer. Bien, estamos acá en lo que fue el directo de ayer a la noche, sí, lo voy a mostrar para que tengan en cuenta. Vienen el momento de entrar en Odimbas para que vean que es modo fácil. Sí, recién estábamos en modo normal, los zombies chiquitos me daban 1, los zombies grandes me daban 5. Ahí entramos entonces en lo que es modo fácil y fíjense lo que me dan los zombies. Acá está, fíjense, vamos a matar a uno chiquito y a uno grande para que vean el punto que da.
chiquito, un punto. Y el gigante me va a dar 5 puntos en ambos frascos. El frasco de matar gente en Odín y el frasco de matar gigantes. Entonces, fíjense, último golpe, 5 puntos. Entonces lo que estoy diciendo es que da exactamente lo mismo si lo hacemos en modo fácil que si lo hacemos en modo normal. Recuerden que estamos en la beta y puede cambiar, pero ¿qué quiero decir? Que da lo mismo en modo fácil que en modo normal. Si recuerden que estamos en la beta y todo puede cambiar, pero hasta ahora lo que estamos viendo es que Odín conviene hacerlo en modo fácil porque lo hacemos con armas verdes, lo hacemos con armas azules mucho más rápido, gastamos menos cosas y nos dan los mismos puntos que en modo normal. Hay que ver cuando salga el global, como le digo. Sí, vamos a ver lo que es el PvP para terminar el video. Bien, acá estamos en lo que seguimos haciendo lo que es el directo de ayer. Ahí estamos viendo lo que es el golpe básico, ¿sí? Fíjense que un golpe básico de la clase. Ahora lo que vamos a hacer es ver cuánto me hace de daño él. Él estaba con Doctor Brujo al 3 o Doctor Brujo al 4, ¿sí? Fíjense, 13, 9, 10, 9, 9, 10 es el daño que me hizo. Vamos a ver ahora cuando activo el fantasma. Activo el fantasma, me pega y baja de a 3. 3, 3, 9, bueno, ahí cuando se me va el coso vuelve, ¿sí? Pero de 10 a 9 el veneno en el tiempo me hace 3 nada más, ¿sí? El tema es que el fantasma dura muy poco, ¿sí? Entonces hay que ver, calcularle ese momento exacto en la que él hay que usarlo, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es probar una bomba. Yo le voy a hacer, tirar los 4 cargas y le voy a tirar la bomba para ver cuánto daño le hace. Recuerden, él tiene armadura legendaria de tanque. Le hago entonces 3, 4 y la bomba 107, o sea que lo dejé en 136. Le bajé más de la mitad de la vida a un Doctor Brujo nivel 4 si no me equivoco, con armadura legendaria de tanque, ¿sí? O sea, la armadura legendaria, la armadura nueva de tanque. Es brutal el daño que le hago, ¿sí? Igual obviamente que está que si yo hubiese esperado un segundo más que el efecto haga, el veneno haga un poco más de daño, lo hubiese hecho un poquito más de daño. Ahora vamos a ver un poquito de PvP. El primer PvP que hicimos con Doctor Brujo, ¿sí? El Doctor Brujo y yo con esta clase, obviamente que me pasó un baile bastante grande, encima que yo soy malo. Ahí está la F. Encima de que yo soy malo, con clase esta peor todavía. Y él es muy bueno con su Doctor Brujo. No le hacía nada de daño porque el Doctor Brujo se cura. Entonces ahí ya me liquidaba. Así vamos a ver el PvP. Entonces ahí arranca. Yo encima no sabía cómo usar, no tenía, o sea, estoy en la beta, no tengo muchas cosas. Él me aturde. Yo ahí me tiro el fantasma, así. Entonces él me empieza a hacer menos daño. 2, 3... 4, fíjense que yo tampoco le estoy haciendo nada de daño a él, le tiré la bomba y cuando le terminé de tirar la bomba ya estaba curándose, ya o sea, recuerden que esa habilidad se cura, se va curando. Entonces yo le iba tirando frasco y él se iba curando porque el daño por frasco es muy bajo que tiene, ¿sí? Entonces él se iba curando y cuando le tiro la bomba ya se termina de curar y es como que no le hice nada de daño. Bien, entonces ahora yo le pedí que se cambie la clase, se puso duelista al 3, está bien, yo tengo ocultista al 3, él tiene duelista al 3, ¿sí? Entonces sigue con duelista al 3, el peine es la espada de dragón y armadura nueva de tanque, ¿sí? Y van a ver lo que es este PvP. Entonces él no tiene curación, estamos haciendo PvP, me falla el gancho, le tiro boleadora, me pongo el coso para que me haga menos golpes, que en realidad no hace falta ponerme eso porque, miren las bombas, 80 puntos. Ahí, bueno, obviamente que yo debería haber pasado por el espacio abierto, correrlo, tirarle otra boleadora en 2 segundos o tomarme una velocidad y lo mataba, así quedó en 80. Bien, ahí vamos a ver una vez más. Como digo, yo ahí tiré boleadora y activé el fantasma. El fantasma ahí no lo tendría que haber activado, primero porque él pega cuerpo a cuerpo, no me iba a estar pegando, entonces no tiene sentido, y tampoco es que me da un beneficio de pegar más rápido o esas cosas, no tiene sentido haber activado el fantasma como lo activé él. Él estaba inmovilizado con las boleadoras, entonces le tiramos primer golpe, segundo golpe, tercer golpe, cuarto golpe, ¿sí? Fíjense que en realidad sí me sirvió, en cierto modo me sirvió el fantasma, porque cuando él activó el arena, justo yo estaba parado donde estaba uno de los fantasmas. Si yo no hubiese tenido el fantasma activado, el fantasmita, el arena me hubiese mandado a la otra punta. Entonces, fíjense que en cierto modo sí me sirvió haber tenido eso. Si vamos a ver una vez más, lo mismo. Si falla el gancho, me tira, yo activo el fantasma sin darme cuenta, y justo en el momento que yo activé el fantasma, él tiró y fíjense que no me hizo nada el coso. Yo ahí, entonces le pegué los cuatro golpes y lo mandé para la casa, ¿sí? Yo activo el fantasma, me evito eso, 1, 2, 3, 4, se le fue la boleadora.
Fíjense que cuando se le va la voladora tiene 217, tiene las 4 cargas, pero yo ya estoy activando la bomba. Entonces él se está yendo, el veneno le sigue haciendo efecto 197. Y ahí le estoy diciendo 197, le hice más daño, él se estaba curando. Y ahí le tiro la bomba y miren lo que hizo la bomba. De 197 pasó a 67 y ahí se curó 79. Sí, yo tendría que, bueno, ahí esperar un segundo de que se vaya a la arena y ahí recién correrlo con velocidad o algo. Y él estaba en 80 de vida, le tiraba otra boleadora que en 5 segundos cuando lo alcanzaba. Y ahí yo le pegaba las 4 cargas y lo debería haber matado, ¿sí? Vamos a ver uno más. Bien, vamos a ver un PvP más. Él me agarra con el gancho. Bueno, yo ahí sí me pongo el fantasma, ¿sí? El stun no me hace nada. Le pego 4 golpes, le tiro la bomba. ¡Uf! Miren este PvP lo que es. Arranca segundo PvP, ¿sí? Él seguía con duelista y yo seguía con la misma. Me tira stun, me pega. Me tira el gancho, me pega, ¿sí? Me trae con el gancho, me pegó. Entonces, yo activo, ¿sí? Estando stuneado, fíjense en eso. Estando stuneado con el gancho, porque todavía tenía el stun, ¿sí? El primer stun es una bomba, no puedo hacer nada. Me tira el gancho, fíjense que yo todavía estoy stuneado, pero miren esto. Estoy stuneado, activo el fantasma, se me va el stun, le empiezo a pegar. 1, 2, primero que él me quiso poner una trampa y tampoco me hace nada porque tengo el fantasma activado todavía. Me está pegando pero no me hace nada porque tengo el fantasma. 3, 4. ¿Sí? Le tiré las 4 bombas, 158 de vida. Fíjense que él recién ahora me está empezando a hacer daño, pero 158, le tiro la bomba, 11, 13. ¿Sí? Ahí yo le tiraba un frasco más y lo mataba instantáneamente. Una locura lo que es la clase. Si lo voy a poner una vez más. Ahí va una vez más en cámara rápida, ¿sí? Entonces lo mismo. Él arranca, me tira stun. ¿Sí? Cuando me tira el gancho yo uso fantasma, el fantasma te saca el stun. Cuando él me quiere poner la bomba de trampa no me hace nada, le sigo pegando. Él me está pegando, ahí le tiro la bomba, le pudiese pegar un golpe más y lo mataba tranquilamente, ¿sí? Él andaba comiendo, miren, 4 de vida, se salvó de pedo. Ahora vamos a ver lo último y ya terminamos el video. Bien, lo que estamos viendo acá es el tema de cuánto daño le hago con bomba o sin bomba. Y le pego las 4 cargas, ¿sí? Le dejo que el veneno le pegue y fíjense que lo dejo en 68 de vida. Entonces, ¿sí? Cuando él, antes de que, la idea sería yo 1, 2, 3, 4. Cuando va bajando, eso tendría que esperar y la bomba se la tendría que pegar ahora. Antes de que se me acabe el efecto, antes de que se acabe el efecto y que se no pueda usar la bomba, la tendría que tirar y lo mato, ¿sí? Pero bueno, ahí lo dejé en 68 sin usar lo que es la bombita. Vamos a esperar que se cure. 1, 2, 3, 4. Dejo que se consuma, le tiro la bomba ahí y lo dejé en 48, o sea, 20 puntos más usando la bomba que si no uso la bomba, ¿sí? Obviamente que la idea es hacer eso perfecto, 4 cargas, cuando esperás que el veneno le haga efecto, tirarle la bomba, lo dejas en 48, con un golpe más o 2 golpes más que la C, lo terminas de matar, ¿sí? Espero que le haya interesado el video, ¿sí? Un poco de lo que es PvP, probando, obviamente que yo soy malo usando las clases en PvP, obviamente que ustedes que son pros seguramente van a poder usar esto mucho mejor que yo, van a poder combinar. Yo lo único que tenía encima en la cuenta de la beta no tengo nada de material, entonces lo único que tenía era unas boleadoras y demás, pero bueno, el tema es que es así, la idea es contra un tanque que lo puedes bajar tranquilamente, es usando o cualquier habilidad, ¿no? Usar el fantasma para que no te hagan tanto daño, tirarle las 4 cargas, que a esperar que el veneno lo coma un poquito, que le baje la vida, usar la bomba en el momento justo y es casi una muerte instantánea. Sí, hay que tener cuidado, obviamente que tenemos poca defensa, poca armadura, poca vida, pero bueno, el tema es por eso está el fantasma. Sí, el fantasma contrarresta eso, pero tiene muy poco tiempo. Igual recuerden que cuando él me hace daño, eso no lo vi, a ver. Fíjense acá en el primer PvP este detalle, ¿sí? El tema del tiempo de la habilidad del fantasma.
90 segundos, 89, 88. Cuando me pega, fíjese que baja más rápido los segundos. 85, 84, 83, 82, 81 rápido, 80, 79, 78, 77, 75, 74. Es como que el tema es ese, el de la habilidad pasiva. Cuando yo recibo daño, que es un daño fuerte, la habilidad baja más rápido, ¿sí? Pero igual son 90 segundos, o sea, 1 minuto y medio entre que tiro un fantasma y tiro el otro. Obviamente que si voy recibiendo daño, eso va reduciéndose, pero igual es mucho lo que hay que esperar entre un fantasma a otro. O sea que por PvP solamente va a ser una sola vela que vamos a poder usar el fantasma, ya que los PvP, salvo que sea un PvP largo en el que corramos, vayamos y vengamos, vamos a poder usarlo una sola vez. O sea que hay que saber usar el fantasma en el momento justo para absorber el daño, y ahí nosotros saber cómo stunear, cómo usar las cargas, cómo usar la bomba y cómo perseguirlo en caso de que no lo terminemos de matar con un solo ataque, ¿sí? Pero pudimos ver que si a un tanque, si a un duelista nivel 3 con armadura nueva de tanque lo dejé a 4 de vida, deberíamos poder matar a un mago, a un arquero, a un tanque con ropa morada mucho más fácil, ¿sí? Y encima, obviamente, si ustedes son pros en PvP, mejor todavía, ¿no? Pero bueno, un poquito de lo que fue la clase. Seguramente el video se hizo muy largo, disculpen. Muchas gracias por el apoyo. 21:30 en YouTube nos estamos viendo para más directos de Frozen. Chao, chao.